instrumento que se emplea para clasificar los iones de diferentes masas e igual carga. Es decir, tenemos iones con diferente masa, pero cargados más 1 o más 2, todos con la misma carga. Menos 1, menos 2. Y vamos a separar esos iones de igual carga por diferente masa mediante el espectrógrafo de masa. Vamos a ver en qué consiste. Por medio de desviaciones eléctricas y magnéticas. Este aparato nos permite separar diferentes isótopos de los elementos químicos. Bien, vamos a empezar a explicar desde el primer momento. Supongamos un campo eléctrico acelerador, estas placas. Entre estas placas hay una diferencia de potencial V, ¿verdad? Hay una diferencia de potencial. Entonces, estos iones que están aquí se acelerarán en presencia de este campo eléctrico. Se acelerarán y la aceleración, evidentemente, y la velocidad van a depender de la masa que tenga, ¿de acuerdo? Luego, al llegar a este dispositivo, aquí vamos a situar lo que se conoce como un selector de velocidad. ¿Y qué es un selector de velocidad? Bueno, pues un selector de velocidad va a ser un dispositivo que, como su nombre indica, va a seleccionar las partículas con una determinada velocidad. Bueno, ¿y esto cómo se consigue? Bueno, pues fíjense, si yo tengo aquí unas partículas que se mueven en esta dirección, aquí hay un campo eléctrico entre estas dos placas del condensador. Aquí hay un campo eléctrico que sale del positivo y que entra en el negativo, ¿vale? Pero a su vez también hay un campo magnético, como me dibuja en la gráfica, un campo magnético con líneas saliendo del plano de la pizarra, esta representación. Es decir, que esta velocidad, estas partículas que vienen con una determinada velocidad, están sujetas a dos fuerzas, una de origen eléctrico, debido a la diferencia de potencial en las placas del condensador, y otra de origen magnético debido al campo magnético. Bien, unas se desviarán en un sentido, otras se desviarán en otra, y solo las que tengan un determinado valor de la velocidad que compense la fuerza que ejerce el eléctrico con el campo magnético van a pasar. Es decir, unas se desviarán hacia la izquierda, otras a la derecha, dependiendo de la velocidad, y solo cuando la velocidad es la adecuada, esas partículas van a pasar sin desviarse. Es decir, por aquí solo van a pasar sin desviarse partículas que tengan un determinado valor del módulo de la velocidad. Todas las que sean mayores o menores se van a desviar o a la izquierda o hacia la derecha. Es decir, solo van a atravesar sin desviarse estas partículas con un determinado valor de velocidad. Por eso este aparato se le llama selector de velocidad. Ya lo estudiaremos más detenidamente y veremos cómo tiene que ser la relación entre el campo eléctrico, la velocidad y el campo magnético B, pero en esencia lo que nos interesa saber es que este aparato, que es un selector de velocidad y que consiste de un campo eléctrico entre los bornes del condensador y un campo magnético que sale del plano de la pizarra o del plano del papel, pues solo las que van a tener una determinada velocidad van a atravesar. Bien, y van a llegar a punto A. Es decir, que aquí, en este punto A, solo van a llegar a aquellas partículas que tengan una determinada velocidad. Pueden tener diferentes masas, pero solo una determinada velocidad. Bien, pues entonces se hace pasar a los iones por una rendija donde se les acelera mediante una diferencia de potencial elevada a V. Es decir, estamos repitiendo los iones, los aceleramos aquí. Adquieren una velocidad V. Luego penetran por aquí y tenemos un selector de velocidad que selecciona solo las partículas con una determinada velocidad. Llegan a un punto A, donde hay un campo magnético uniforme B. Ya hemos llegado aquí, al punto A, y aquí sufren una desviación, un radio, un movimiento circular, donde el radio, como hemos visto, va a depender de quién, de la relación carga-masa. Es decir, dependiendo de la masa que tenga dos partículas con la misma velocidad, pero con diferente relación carga-masa,
tienen la misma carga, pero diferente relación carga-masa, porque por ejemplo son isótopos, ¿vale? Tienen la misma carga y diferente número de neutrones. Pues uno se va a desviar y va a chocar en esta posición con un radio R1, y otro se va a desviar y va a chocar en esta posición con un radio R2. Esto es evidentemente una placa fotográfica donde podremos medir los choques, podemos cuantificar los choques, determinar los choques, y podemos de esta manera determinar R1 y R2. Y hemos visto que tanto R1 como R2, es decir, R, pues va a depender de qué. R va a depender de la relación carga-masa. Acordémonos, lo tenemos aquí, el radio de giro dependía de quién, de la relación carga-masa. Entonces, iones de un mismo isótopo con la misma carga, pero diferente que masa, puesto que los isótopos tienen diferentes números de neutrones, ¿vale? Bien, entonces en esto consiste el espectrógrafo de masa. La distancia, como tenemos, va a ser 2 veces el radio, la distancia de choque, desde aquí hasta aquí, va a ser 2 veces el radio, y es decir, va a ser 2 veces m por v partido qv. El valor de v, ¿cómo se deduce? Bueno, pues se puede deducir de la conservación de la energía. ¿Qué energía quieren en el acelerador? Pues Q por incremento de v, o Q por la diferencia de potencial. Esta v es v de potencial. Y esa velocidad que adquieren, este es el trabajo, el menos trabajo de las fuerzas conservativas, esa energía, ese cambio de energía potencial que se ha transformado en energía cinética, viene dado por esto, Q por incremento de v. Vale, si tomo uno de los v como 0, pues en vez de Q por incremento de v me quedará Q por v, y eso va a ser igual a un medio de m por v cuadrado, donde esta v es v de velocidad, no es v de potencial, esta es v de velocidad. Entonces, despejando de aquí, me sabe que la velocidad con la que van a pasar va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? 2qv partido por m. Siendo v mayúscula, como ya hemos dicho, la tensión o voltaje aplicada a la partícula, y llevado este valor a la primera expresión, es decir, si yo aquí, esta v, la sustituyo aquí, me quedará 2mqv raíz cuadrada de 2qv partido por m. Despejando, me sale que la relación carga-masa, despejando aquí las masas, y elevando al cuadrado, entonces puedo elevar, me queda que q partido por m es 8v d cuadrado partido b cuadrado. Esto se puede medir del experimento directamente. Como tenemos una placa fotográfica, podemos medir la distancia. El campo magnético es un campo magnético conocido, y el potencial, la diferencia de potencial que hay entre los bornes, pues es también conocido. Entonces podemos calcular la relación carga-masa y será 8 veces el potencial partido de la distancia al cuadrado por el campo magnético al cuadrado. Dicho de otra manera, cualquier ion de igual carga que tenga diferente masa, es decir, isótopo de un elemento, irá a parar a otro punto distinto, tanto más alejado cuanto mayor sea su masa.